Aprendí muy poco, salvo que la mayoría de las acciones que puede realizar el hombre, sean malas o buenas, obtengan recompensa, alabanzas o reprobación, ya habían sido realizadas, y solo podían aprenderse en los libros. William Faulkner. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel. Bueno, ¿todo bien? Todo bien. ¿Sí? Acá en el podcast número 13, increíble esto, ¿no? Ya empiezan a aparecer las reflexiones del podcast. Ajá, ¿cómo sería eso? No, las que a uno se le ocurre, digamos. Ah, ¿No? Porque ahora ya empieza uno a afinar muchas cosas, digamos. sí. ¿Qué contar, qué no contar? ¿De qué es el libro un reflejo de algo o es la... ¿No? ¿Qué, digamos, no? Es decir... a lo primero era muy básico para mí, ¿no? Sencillo. Y ahora es como que, bueno, ya uno se pregunta. Un poco. Y claro, porque hay libros, todos los libros son distintos en el sentido de qué contar de cada libro. Sí. Un ensayo es una cosa, un libro de sociología es otra, una novela o cuentos. Uh-huh. Bueno, cuentos, por ejemplo, no hemos hecho. Vos capaz que vas a hacer uno, pero vas a tener que elegir 3 o 4 Sí, claro. o sintetizar la idea de los cuentos. De los cuentos que es difícil. Que es difícil, ¿no? No necesariamente se da una claro, lógica en todos los cuentos. Y Un bueno, autor, entonces... digamos. Sí, se relaciona un poco con lo que vamos a hacer hoy, o al menos en lo personal, Sí. que plantea este dilema, ¿no? Hasta el momento también, a ver, me acuerdo de haberlo hablado contigo que hay libros como para hacerle una reseña por podcast y hay otros que requeriría hacer una reseña escrita. Bueno, yo hoy en los dos que voy a hacer me quedo con las ganas no, pero quedo con la duda si la reseña a través del podcast es el más adecuado. Claro. En este sentido. Debería ser, a mi entender, una reseña escrita donde se pudiera profundizar. Uh-huh. Pero bueno, vamos a intentar No, está bien. Mientras grabamos este podcast, hoy murió Robert Redford. Murió Robert Redford, sí, lo vi. No, lo digo porque sos un Este, tipo que le gusta muchísimo el mucho. cine. Digo, ¿qué obra, qué películas recomendaríamos? Bueno, una de Sindri Pollack, recuerdo de Robert Redford. Algo de África se llama, me acuerdo que es. Sí, No recuerdo bien el título. Ah, sí, pero es muy conocida. Es esa, muy además, conocida. ¿El hombre del presidente es el otro? El hombre del presidente. Bueno, la gran película, Nada para siempre, que él la dirige. Él la dirige, sí. Es una espectacularidad de esa película. A mí siempre fue una de las películas de Robert Redford. La verdad es una cosa que por increíble. supuesto no actúa él, la dirige, pero... Un tipo muy activista, un tipo que fundó el Sundance, ¿no? Ajá. Que puso la plata y organizó hasta el día de hoy, que ahí, bueno, salieron, por ejemplo, Perdidos en Tokio es parte financiada por el Sundance y, claro. es estrenada ahí, como muchísimas películas hasta el día de hoy, ¿no? Pero sí, un activista, él se metió mucho con toda la cuestión de los 60, los 70, de Nixon y todo, ¿no? Toda ese periodo. Hay una película de él, que no recuerdo ahora cómo se llama, que él es un espía inglés, que es muy buena también, tipo muy interesante, la verdad. Sí. Muy interesante, sí, y está, grande. Hoy cuando lo leía, son de esas personas que generan cierta lástima, por llamarlo de alguna manera, su desaparición, en el sentido de que en este caso por sus películas ha sido un referente sin duda, y una de esas películas maravillosas que Nada es para siempre. Es muy buena película. Aparte con Brad Pitt, muy bien. Muy ¿no? bien, muy bien. Brad Pitt tiene un tipo par de películas. joven, y además muy joven ahí. ¿Cuánto tenía Brad Pitt? Y sí, es muy joven. Nada, Tendría creo que del año 90 y algo, 90 y algo. Sí.
Muy buen Brad Pitt ahí, como en Babel, muy buen, Babel, claro. gran persona. Y una película que es una novela, ¿no? Pero es Bornir, ¿cómo se llama? Quemando a un personaje, también es muy buena un hombre que nace viejo. Sí. Que es muy buena, novela además y muy buena película. Sí. Pero bueno. Bueno, muy bien, arrancamos ¿Cómo no? como hacemos siempre. Vamos a ver si hoy no tenemos dificultades en la grabación. Por supuesto que no. Que hay cosas que no se entera la gente a la hora de producir el otro día. Tenemos miedo de tirar un misil en cualquier parte del mundo, que están todos activados. Bueno, sí, estamos un poco complicados en este momento, ¿no? Estamos como una especie de guerra de los misiles, ¿no? De vuelta. Hay una cosa muy rara que está sucediendo en el cual el refugio en el arte no deja de ser una buena cosa para poder repensar lo que está pasando, ¿no? Digamos, o pensarlo desde otro lugar, o pensarlo desde algún sitio distinto a esto cotidiano, que realmente estamos llegando a una especie de locura. El desfile, particularmente de China y Rusia, No, da miedo, la verdad, ¿no? Da miedo. Pero bueno. Da miedo. Bueno, vamos a arrancar voy a seguir un poco con la línea de reseñar, al menos en los próximos 3. Hoy y los próximos 2, perdón, vamos a hacerlo hasta el número 15, al menos reseñar 2 libros de un mismo autor, 2 novelas. Bueno, estaba, como siempre me pasa y hablamos habitualmente, iba por un camino, se complejizó un poco y opté por otro autor, por otra autora en este caso, que me estoy sorprendiendo de la cantidad de autoras mujeres que traemos a la... siempre recuerdo aquella frase de Onetti, claro, es un poco extemporánea la frase, ¿no? Pero aquello de que los hombres escribían mejores novelas que las mujeres, ¿no? Sin embargo, en los últimos tiempos se ha dado, realce de la novela o de la literatura femenina muy importante. Y en general estamos trayendo escritoras mujeres, me estaba dando cuenta en los podcasts anteriores, ¿no? Sí. Hoy vamos a hablar de Fleur Jaeggy. Yo no tengo ni idea cómo se pronuncia. Creo que se pronuncia Fleur Jaeggy. Sí. Una escritora suiza, nacida en 1940, que escribe principalmente en italiano porque es hija de padre suizo y madre italiana. Actualmente reside en Milán. Y leí por ahí que estuvo casada con Roberto Calasso, un escritor muy conocido italiano, que no sé, no lo leí al pasar y sinceramente no lo he confirmado. Ahora capaz que estoy diciendo cualquier disparate, pero en principio que tiene una obra bastante escueta. Estamos hablando de 5 novelas muy breves, además, porque son muy breves. 2 libros de cuento y una obra de teatro. Eso es lo que ha producido hasta el momento. Y que comparte, de alguna manera, afinidades con algunos escritores, y uno después puede comprobarlo en la lectura, como Thomas Bernhard, que creo que es su gran referente, Robert Walser, y se le ha comparado también con Clarice Lispector. Yo le veo un parentesco bastante grande a Thomas Bernhard, con una afinidad por la literatura de lo extraño, lo gótico, lo inverosímil. Pero que además aparecen siempre, primero en un lenguaje muy seco, después podemos leer una página en casi 5 palabras y punto. Ahorra en adjetivo, ahorra en descripciones, pero es un lenguaje brutal, ¿no? Hay una violencia encerrada detrás de la narración y de sus obras que hay que leerlo con cierto detenimiento, ¿no? Ahí anotaba algunas cosas que algo de la crítica ha dicho por ahí, que los personajes están en una permanente reclusión emocional y física. Son tipos solitarios, personas solitarias, mujeres solitarias, hombres solitarios, que se relacionan con el mundo de una manera distante. Y en general, la escritura que plantea la autora es una escritura distante. Narra a veces en primera y en tercera persona, pero
no se involucra emocionalmente, sino que genera esa distancia en la narración muy, muy interesante, pero que al mismo tiempo la llena de silencios y la llena de cosas no dichas, ¿no? Que quizás sea una de las partes más importantes de esta autora. Tenemos temas muy recurrentes, la muerte es una de ellas, lo vamos a ver en las dos obras que vamos a hablar, que no se la vive como una tragedia, es cierto, se vive la muerte como una desaparición, no como un elemento más de la vida cuyo fin es la desaparición física de quien estamos hablando, pero no se vive como una tragedia, ¿no? Hay una prosa breve, minimalista, es sin duda de esa característica, además basado en o tomando el espejo de Walzer o Werner, ¿no? Y bueno, tenía dos obras que son muy pequeñas, estamos hablando Yo de creo libros que de 100 en páginas. todas me parece que no pasan las novelas de 100 páginas. 70 páginas, 80. 100, y 100, 100, la 100 con máxima. letra Sí, ¿no? considerable, o sea, serían libros que yo te diría, Sí, con sí. letra chica, sí, 60 páginas más o menos. Voy a empezar por el primero que leí, que se llama El Ángel de la Guarda, escrito en 1971, donde vamos a asistir a tres personajes. Hay tres personajes nada más en la novela. Yo había agarrado acá para leerles un poco qué dice la contratapa, para poner un poco en contexto, porque es muy difícil reseñar porque no hay historia. Ahí es donde viene la relación de una reseña más bien escrita, o la posibilidad de escrita, porque no tenemos historia casi que narrar. Y eso complejiza la hora del diálogo. Dice El Ángel de la Guarda: Jane y Rachel son dos niñas que habitan un caserón en un lugar indefinido de Inglaterra, bajo la custodia de un tutor, preceptor, llamado Bodby, que más que autoridad parece servicio. Las niñas conversan largamente sobre temas graves, la muerte, el origen del vacío, el poder, como si fuera permitido hablar del sentido del mundo. Vivencias aparentemente estáticas, días de encierro voluntario, espejos, reflejos, copias, identidades que se fragmentan. Un ángel de la guarda entra en ese espacio cerrado, alterando gradualmente la atención. Lo que antes era contemplación se convierte en algo más inquietante, en un juego de reflejos y de autoconocimiento o de vigilancia mutua, duplicación del yo, quizás destrucción del otro. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer diálogos permanentes entre estas dos niñas de 7 y 5 años, creo que menciona en el arranque del libro, no lo tengo acá, con la figura de Bodby más que como una autoridad, un tutor que pone ciertas reglas, pero que no ejerce una autoridad o una de legitimar el poder, digamos, sobre ellas. Y ese aislamiento que ellos tienen en el encierro de la casa hace que juega un rol central, porque vamos a asistir a niñas que están aisladas del mundo exterior, tienen una vida temporal. El lenguaje, los sueños, las reflexiones son infantiles, pero al mismo tiempo están narradas desde un discurso que no es infantil. ¿Verdad? Bodby juega un rol ambiguo, no disciplina, pero sí es la presencia del otro, del cuidado, de la vigilancia, es la tensión entre lo elegido y lo impuesto. Porque esas dos niñas siguen encerradas ahí y nadie sabe muy bien por qué están encerradas. Lo que sucede a lo largo de la narración, es que Jane y Rachel se transforman como una especie de espejo reflejo, donde el yo se termina diluyendo y en ocasiones no sabemos bien quién es la que habla, a pesar de que se nos indica quién es en el diálogo, no necesariamente sigue la lógica de la narrativa de ese personaje, sino que toma los elementos del otro. Hay un juego ahí bastante denso y bastante complejo que la autora asume y que nos implica un desafío de ubicar a ese diálogo y a ese contexto.
vos decías, yo es el espejo, el reflejo y la identidad claramente trastocada. Y entonces asistimos a diálogos que tienen las niñas, que son cosas grandes y de contenido filosófico. Aparece lo religioso, la muerte, el paso del tiempo, de dónde vienen, y siempre vemos latente un conflicto, una historia, un algo trágico que nunca se llega a visorar, pero que está contenido en los diálogos que la autora utiliza. Es cierto lo que decía antes, digamos, es muy difícil concebir estas reflexiones en lenguaje de niño. En realidad es infantil al lugar donde se llega, pero no la narración en sí de la circunstancia. No hay violencia explícita, pero sí hay una atmósfera de poder silencioso, entre ellas, entre las propias niñas, entre las niñas y el tutor. Aparece un ángel que incorpora una dimensión y una jerarquía un tanto invisible. Pero bueno, lo que sucede, y vuelvo a lo mismo, la historia del libro en sí es el diálogo de estas niñas encerradas, por lo tanto no hay una gran una historia para contar. Está en lo técnico, y ahí volvemos a lo que muchas veces hemos hablado. Hay libros, podemos hablar de una infinidad de autores, pero a alguien que nos gusta a los dos, que es Saer, quizás leer glosa de Saer no es leer más que una caminata de dos personas que se extiende por 230 páginas. Ahora, ¿quién contó la dictadura argentina o la opresión de la dictadura argentina como Saer en glosa? Es muy difícil, ¿no? ¿Cómo hacer entender a otra persona que esa caminata, ese diálogo, en realidad nos está imponiendo un clima de asfixia muy grande? Bueno, acá en este libro pasa algo similar. Obviamente distanciemos el tema de la dictadura, que no tiene nada que ver, pero la asfixia que provoca a través de una prosa que es escasa, pero muy limpia. Hay una ambigüedad intencionada, es entre lo que se dice y el silencio, donde el silencio termina siendo tan o más importante que lo que se escribe. Y una atmósfera de suspensión, de un tiempo detenido, en el cual genera una angustia muy importante esa detención del tiempo y ese ir hacia ningún lado. Así que yo diría que es una obra muy interesante. Por supuesto que, ya por lo que expresé, no es una obra para leer fácilmente. Genera esa cosa de ambiente cerrado, sofocante, pero técnicamente es una maravilla, ¿no? No es una literatura de iniciación. No es una literatura de iniciación, no tiene una complejidad bastante grande. Este libro en particular, quizás el otro que voy a reseñar, es un poco más abierto, pero también tiene una complejidad importante, y creo que la autora se destaca fundamentalmente por lo que aporta desde lo técnico, desde lo formal, desde ese tipo de espacios que genera, cuya atmósfera es absolutamente sofocante, ¿no? Bueno, y eso genera un determinado tipo de literatura también. Claro, y no en vano nombramos a Walzer, creo que se pronuncia Walzer, más que Walzer. A Walzer, a Werner, al Inspector incluso, que tiene algunas obras de una atmósfera muy compleja. Así que, por supuesto que es absolutamente recomendable, un libro que se lee muy rápido, muy caro para lo que es, sinceramente, pero al mismo tiempo recomendar que llegue la lectura de esta autora con otras lecturas para poderla arribar. Me hizo acordar a Fanny Alexander, digamos así. Bueno, esa maravilla, ¿no? Del cine sueco. Bueno, yo justamente traje también, voy a copiarlo acá al hombre, traje dos libros de una misma autora que digamos, descubrí más o menos creo que la tenía, pero no había leído tanto de ella, no había leído nada de ella. Es una periodista argentina que es Liliana Viola. Los dos libros son de Liliana Viola,
nació en el 63, es periodista, guionista de series y películas, etcétera, etcétera. Fue fundadora de, ¿cómo es que se llama? Bueno, un suplemento de Página 12 bastante conocida, creo que es... ¿Radar? No. Ah, uno de los suplementos de Sí, Página uno de 12. los suplementos de la Página 12 que es bastante conocido, y creo que es la editora además. Y bueno, y tiene 3 libros editados, después tiene un montón de crónicas y ese tipo de cosas, y bueno, y es como que supongo que también hay varias personas que hacen muchos guiones, deben vivir de eso, básicamente, digamos, ¿no? Y solo tiene 3 libros editados, ¿no? Una biografía de Alberto Migré, un libro de la biografía de Aurora Venturini, y el último es La Hermana, que es el que ganó el premio Anagrama 2025 en febrero de este año y que lo editaron hace poco, o debe estar por llegar, y el jurado fue Martín Caparrós, Leila Guerriero y Juan Villoro. Y la editora de Anagrama, que no me acuerdo el nombre. Y Ahora, para que te premien esos 3. debe estar, ¿no? Y además que es un caso que, por ejemplo, no tiene libros en Anagrama. Cosa que, digo, no, cosa que, bueno... En general quienes ganan los premios son En que general, previamente ¿no? editados por Anagrama, ¿verdad? Está. Y es como, bueno, podríamos decir que es como una novedad de eso. Bien, el libro, por eso yo decía hoy al principio, el libro se trata sobre... es una biografía, sí, es una biografía, es una crónica escritorio que le llama eso, sobre Marta Peloni, que se llama La Hermana, retrato íntimo de una mujer singular y una radiografía de la desprotección de los débiles, ese es el título completo, pero es más bien una... A ver, es difícil recomendar estos libros... No es difícil recomendar estos libros, pero hay que ver cómo se pueden leer. Y es como una radiografía, es una síntesis en un personaje de la síntesis de una radiografía argentina. Es decir, podemos leer otros libros de otras cosas y si tenemos como una capacidad de más o menos ver por dónde van, sobre todo las dinámicas culturales, políticas argentinas, uno devela en otros libros de algunos personajes que son... yo no lo leí, pero Sergio lo leyó, puede ser desde el loco de Milei, pasando ¿no? por alguno del movimiento Evita, o decir, son de esos libros que sintetizan la pasión y a su vez el hundimiento en la pasión que tienen los argentinos, ¿no? Sobre todo este libro es algo de ese estilo. La hermana de Marta Peloni. Marta Peloni fue... ¿Cómo surgió Marta Peloni? Bueno, Marta Peloni surge cuando el caso de María Soledad Morales, que es el caso en el año 93, que asesinan a una chica en Catamarca, ¿no? Por supuesto, el libro es una gran entrevista que le haya a ella, la autora, y después entrevistas varias, y ahí juega un poco con esto de que ella dice, sobre todo de José Martí, que ella no va a los lugares, que ella hace la crónica escritorio, ¿no? Martí hacía las crónicas sobre Estados Unidos leyendo el diario, o sea, no iba hasta Estados Unidos, y ella hace más o menos lo mismo. Sí es cierto que entrevista a ella, pero va, digamos, construyendo la vida de ella y a su vez la vida, el hecho más específico de María Soledad Morales, y después cómo... Digo, cuál es la actividad de ella en términos de derechos y develar la trata que había en el norte argentino, sobre todo, etcétera, etcétera. Básicamente esa es la biografía. O sea, es una biografía que si bien se centra en ella, pero como que se abre muchísimo, ¿no? Bueno, a lo último termina en el caso de Logan, que es un caso hace relativamente poco. El año pasado. Exactamente, ¿no? Pero básicamente, ¿cuál es el epicentro? Bueno, es el caso de María Soledad Morales, que fue asesinada en 1993, y lo que tiene, este caso como es paradigmático, como empezaron a hacer, por ejemplo, las marchas del silencio, y es muy, muy importante porque sintetiza una forma de política de la Argentina. ¿Por qué? Porque en ese caso estuvieron involucrados el hijo de un diputado, el hijo del intendente, los 2 hijos del jefe de policía estuvieron involucrados. Entonces,
fue muy importante no solo para Catamarca, sino para todo el resto de la Argentina. Marchas, bueno, los 90 estuvieron prácticamente no muy contaminado eso. Y fue muy importante, sobre todo el para... caso de María Soledad fue muy fuerte. Fue muy fuerte, ¿no? Fue muy fuerte y tuvo muchas repercusiones. Entonces, ¿qué es lo que yo digo de esto del detalle o de la singularidad de Argentina? Y bueno, y la serie de cosas que se cuentan, ¿no? Se cuenta, por ejemplo, que al caso estaba Menem y el gobernador, digamos, el gobernador de Catamarca era Sadi, que fue uno de los impulsores de la candidatura de Menem en el 90. Y Menem le envía, para ayudarlo, a Patti, que es un represor de la Policía Federal Argentina, y a una abogada para que ayude en el caso, que es una doble agente, ¿no? O sea, esta idea de la Argentina que se construye en lo ilegal es permanente, en todos lados, ¿no? Y bueno, y ahí, por supuesto que la abogada, digamos, opera, ¿no? Patti secuestra personas en Catamarca, digamos, claro, hay una serie de cosas que son realmente increíbles. Yo le contaba hace unos días a Sergio, pero esta idea siempre también en Argentina del robo de cadáveres o el robo de algún tipo de partes de cadáveres que está en toda la historia argentina. Bueno, también se da en Catamarca, en la marcha, en una de las primeras marchas del silencio, roban un corazón de un monje del siglo XIX que se mantenía en formol, lo roban como una especie de estandarte de la marcha, ¿no? Ese tipo de cosas, bueno, que uno ve en casi toda la historia argentina, ¿no? Entonces se cuenta eso, se cuenta por supuesto de las cuestiones judiciales, todo lo que hizo además la iglesia para desactivar a Marta Peloni, porque la iglesia había acordado con SAI determinadas cosas, entonces por supuesto a Marta Peloni la terminan trasladando después, ¿no? Después de un juicio que duró muchísimo tiempo. Pero todo el tema de las corrupciones que hay en el medio. Y después de ese caso, Marta Peloni se transforma en una especie de ícono de velar y denunciar la trata y el secuestro de niños, que es absolutamente muy natural en el norte argentino. Una de las cosas que yo me enteré en el libro, que yo la verdad no lo sabía, es que está prohibida la compra de niños, pero no la venta de niños. Es una cosa, claro, es una cosa abismal. Y bueno, y ella va develando por muchos lugares, muchos casos después de todos estos años hasta ahora. Ella, por ejemplo, termina hace poco comiendo con Bergoglio, en uno de los ayunos que hace Bergoglio antes de la muerte, develando, bueno, estancias turísticas para sacrificio de niños. También hay otro caso de dos niñas muy jóvenes, creo que 13, 14 años, que secuestran y le hacen sacrificios en estancias turísticas que vienen europeos. Bueno, toda una serie de cosas. Verdaderamente a mí me hizo acordar mucho a la novela de María Enríquez, que vos decís, bueno, esto es así. Bueno, es así, básicamente, ¿no? En el norte hay un gran comercio de trata, en el norte, en Catamarca, Jujuy, Salta, bueno, en todos esos lugares, ¿no? Y ella se transforma como una especie de ícono en esa lucha, ¿no? Por supuesto cuenta la historia de ella, en la dictadura militar, que también le dijeron que se tenía que ir del colegio donde estaba. Pero digo, a mí me parece que lo interesante es que devela esto es cómo tratar de entender a un país sin juicio de valor en el sentido de bueno o malo, pero digamos en su locura, ¿no? Yo me harté una frase del padre de Luque, que es el diputado, ¿no? El hijo que estuvo. Dice, un padre siempre va a proteger y a encubrir a su hijo, cualquiera sea su condición social, y yo tengo el suficiente poder y la estructura como para que ese cadáver, si le hubiera matado a mi hijo, no apareciera nunca más. Un grado de impunidad, claro. O sea, ¿no? Y bueno, a mí, desde el punto de vista de la escritura, es una escritura sumamente periodística, ¿no? Muy, pero muy bien escrita, muy bien escrita. Tiene todo el oficio arriba, digamos, vamos a decirlo. No tiene, capaz que hemos hablado ya de otras crónicas, de otros libros, no tiene esos recursos literarios que estamos acostumbrados, de poder ser de Leila, de Lisitra,
tiende más a la Sí, que exquisitez. tienen este discurso narrativo de ficción. De en muchos ficción, de esos recursos. Y tiene una exquisitez también, ¿no? Una finura. Bueno, ella escribe muy bien, está muy bien armado el libro, además. Es muy ágil, se lee muy, muy, muy interesante, muy, muy entretenido y muy interesante, es muy atrapante, ¿no? Pero no es de ese estilo, digamos. Es de una especie de cronista del siglo XIX, digamos, ¿no? Un poco más de la vieja guardia, se podría decir, ¿no? Pero la verdad es una gran obra. Yo invitaría a leerlo como una especie de historia de la Argentina. Yo lo primero malamente que se me ocurrió cuando leí el libro, dije, bueno, claro, ¿cuántos Milei hay en Argentina, no? Porque, digamos, esto es de la salida, o sea, de la salida de dictadura a los 90, que además los 90 fue una década muy, muy fundante para Argentina, como para muchos lugares, pero hay un montón de cosas que vemos en el hoy que se empezaron a Una construir. década ahí. Traumática totalmente. Para bien y para mal, digamos. Hay Por cosas supuesto, sí, totalmente, ¿no? para mal, para que bien, pero bueno. Pero ahí hay una cosa que me parece que se instala, y para terminar con esto, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿De qué cuento de este libro? Digamos? El libro hay que leerlo, o sea, no se puede contar mucho, digamos, ¿no? Porque aparte, si bien es cierto que tiene mucha información, no tiene mucha información densa, ¿no? No tiene mucha cosa como de números, No, es muy ágil. Ahora, lo que tiene el libro es de leerlo y entenderlo en función de... y yo creo que en los 90, y en este caso, como en otros casos que hubo, el caso de Luciano Arruga, bueno, hay un montón de cosas. La participación del Estado desde el punto de vista legal en cada cosa que sucede en Argentina es sistemático. Es sistemático. O sea, yo de ahí me acordaba cuando Macri hacía las escuchas a los familiares del submarino. Claro, es sistemático, ¿no? O sea, los servicios de inteligencia actúan y operan continuamente en la historia argentina, ¿no? Pero es sobre todo la visualización de la pornografía, ¿no? Es decir, todo se ve, ¿no? A partir de los 90 todo es exhibido de alguna manera, y hay una cosa que ahí me interesa, sobre todo una autora, pero que dice que la izquierda, no en Argentina, pero bueno, el progresismo tenía la capacidad de criticar y de velar lo que se encubría. Y a partir de después de la dictadura ha perdido un poco el progresismo en develar lo que se oculta porque no se oculta nada, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo mismo, ¿no? Y llegamos al día de hoy que sin ningún tipo de criterio moral, de políticamente correcto, se dice las mayores barbaridades posibles, ¿no? Entonces, a mí me surgió este libro, Marta Peloni vive, ¿tá? Y bueno, ya está recluida. Por supuesto, son de esas monjas a favor del aborto, ¿no? Son de esas monjas raras de la Argentina. Y además, otra cosa, vuelven a contar la historia de una religiosa en Argentina, ¿no? O sea, otra vez, ¿no? Ese papel que tiene en Argentina que nosotros no tenemos, me parece impresionante. Y me parece, por lo menos yo lo leí de ese punto de vista, ¿no? Como una especie de síntoma de Argentina, de bueno, ¿no? Capaz que acá pasan cosas peores, pero digo, por lo menos la vemos de otro punto de vista, pero de este punto de vista de la locura que es Argentina, ¿no? Muy buen libro, seguro que va a llegar entre poco. Ahora lo estaba presentando en Querétaro, y seguro que va a llegar, no sé, en breve. 2 meses. En 2 meses, ahí está. Bueno. Esto de que el progresismo antes develaba lo que estaba oculto, digo, yo no vi nunca, personalmente, una campaña electoral como la de Milei. Claro. Si hay algo que no se puede decir es que Milei ocultó lo que iba a hacer. No había no había oculto nada ahí. Claro. Fue clarísimo. Es más, te diría que hasta la propia campaña de Trump esconde cosas mucho más que la de Milei. Lo cual hace que uno tenga que reflexionar de manera muy distinta a qué grado de predisposición tiene la gente de la destrucción incluso, ¿no? Esto que hablábamos hoy, o sea, si había algo claro en Milei es que su presidencia iba a ser destruir todo aquello que se había considerado logros sociales o logros y no, se lo votó con esa premisa. Digo, Menem cuando asumió dijo, si yo decía lo que iba a hacer, nadie me votaba. Estamos hablando del año 89, fueron las elecciones. 89. ¿No? Mirá lo que cambió el mundo en 35 años a tal punto que ahora tenemos que votar, se vota
aquella persona que viene y dice, no, no voy a hacer pelota todo, y ya, bueno, pues al menos no está mintiendo. Es un tema complejo de abordar. Pero bueno, y agrego algo que yo lo había escuchado en algún programa periodístico. Se habla de que, es normal escuchar en Argentina que las desapariciones de niños son algo normal. Normal, sí. Ya sea porque pasan por la frontera, los venden, los órganos, no sé muy bien cómo viene la mano. No, en el libro parece que los compran europeos. Bueno, por supuesto están en acuerdo con jueces, vienen los europeos, le compran, lo legalizan. claro, es ¿no? como un hecho normal, ¿no? Es como un hecho normal. Bueno, y bueno, el caso de María Soledad, uno lo recuerda que fue claro, como uno de los grandes temas que además implicaba la política menemista metido ahí atrás, que era un poco lo que vos decías, que estuvo durante años en televisión, porque el tema de El juicio demoró de María años. Soledad, no, pero que además estaba en la marcha Sí, permanente, sí. comparado con el caso Logan, que fue el año pasado, estuvo 2 meses en el tapete y desapareció. Bueno, una de las cosas que dice Marta Peloni es que el caso María Soledad, claro, también tuvo repercusión porque era una gurisa blanca de servicio privado. claro. Y ella misma dice, hubo Claro. muchos más de jujeños que no tuvieron el mismo impacto. ¿no? Claro. Bueno, muy bien, muy bien. Lo tomaremos en cuenta. Anagrama va a llegar próximamente la colección de crónicas, creo que eso. Bueno. Yo voy a ir por el segundo libro, nuevamente, de la escritora suizo-italiana, que escribe en italiano. Vamos a ir ahora a la novela Proleterca del año 2001, de Fleur Jaegui. Voy a leer la contratapa un poco para también situarlo, a pesar de que esta novela tiene una historia más clara, es más leíble desde el punto de vista de a quien le guste una historia. Dice, a bordo del Proleterca, significa proletaria, un barco de nombre eslavo y con una estrella roja en la chimenea manchada de óxido, un grupo de respetables turistas de habla alemana emprende un crucero hacia Grecia. Entre los pasajeros un hombre que cojea levemente y su hija que todavía no ha cumplido los 16 años. Padre e hija son dos completos extraños. Durante el viaje la hija querrá saber más de esa persona de la que lo ignora todo, pero además ansía descubrir algo que también desconoce, la vida en sí misma. Y el Proleterca es el lugar destinado para su iniciación. Pasados los años, aquel crucero se convertirá en un viaje a la tierra de los muertos, entre aquellos seres que tardan en salir al encuentro de uno y llaman cuando notan que nos hemos convertido en presas y es hora de ir a la casa. Todo esto, entre comillas, porque... Y la novela arranca, dice, han pasado muchos años y esta mañana siento un deseo repentino. Quisiera tener las cenizas de mi padre. Como inicio de novela es muy buena, ¿no? ¿Qué vamos a ver acá en Proleterca? Vuelvo a decir, un viejo barco que además es una construcción enorme que está toda despintada, todo un óxido, y que además se habla de que ha sido utilizado en una guerra reciente, ¿no? Fue escrito en el 2001, la guerra de los Balcanes, Yugoslavia, pero además también representa de alguna manera ese barco algo que ya está en extinción, como puede ser como metáfora también la relación de ese padre y de esa hija. La hija que nunca vamos a saber el nombre, que mezcla cuando habla la primera persona con la tercera persona, tiene 15 años cuando viaja. Viaja con el padre que se llama Johannes, que es un hombre muy reservado, que apenas ella conoce, porque no ha tenido casi vínculo con ese papá, y que ya está muy enfermo, a punto de morir. O sea, ambos saben que es la última oportunidad que tienen, sobre todo la hija, para conocer algo de la historia del padre. Y lo que vamos a asistir en la novela es casi
a esa búsqueda. Es una novela que es un viaje que el crucero está contratado por un pastor evangélico y que mantiene en esa memoria algunas verdades sobre integrantes del grupo y en especial de Johannes. Sin embargo, la hija no recibe más que algunos datos escasos que poco ayudan a construir su propia narración. Y lo que vemos en esos 14 días que dura el crucero, que van a visitar las islas griegas, es, por un lado, la necesidad que tiene la hija de conocer ese pasado, y ahí comienzan ciertas narraciones de la memoria de ella, donde aparece que su madre los abandonó, que es criada por su abuela materna, que se llama Orsola, y que es una persona absolutamente dominante y que juega un papel decisivo en la separación de los padres y juega en un papel decisivo especialmente en la falta de vínculo entre padre e hija. Y vamos a asistir a anécdotas, memoria, recuerdos que tienen una cabida moral bastante discutible, donde va a aparecer la violencia, una violencia a veces muda, una violencia a veces expresa, que al mismo tiempo se va a relacionar en ese ida y vuelta entre la memoria y los sucesos del viaje, en lo que es, para la autora, el descubrimiento de la adultez. En buena medida, no solo se anima a cuestionar a los padres, se anima a cuestionar su propio pasado, sino que al mismo tiempo perderá la virginidad en ese viaje, en el cual casi de forma exprofesa ella busca mantener relaciones con un marinero del barco, sabiendo que en su regreso volverá al internado en el cual está, que su vida volverá a esa especie de normalidad que ese viaje no tiene. Lo paradójico, y el final no lo voy a develar, pero digo, no sé si era necesario ese final. Pero sí, cuando termina el viaje, lo más importante es que los padres e hijas siguen siendo dos desconocidos. O sea, el viaje no permitió un acercamiento porque quizás no hay una historia para compartir, no hay un algo que uno tenga que conocer más allá del otro, ¿no? Y ya tenemos un padre que está haciendo ese viaje como última cosa, intentando resarcirse, entre comillas, de lo que fue su falta de vínculo con la hija. Esta novela de verdad me hizo recordar mucho, lo que pasa que es inverso. Capaz que te acordás a Buenos días, tristeza, de François Sagan. Una novela extraordinaria, pero que es inverso. Mientras la hija, en Buenos días, tristeza, intenta mantener el vínculo con el padre, en este caso es exactamente lo inverso. No hay vínculo y con el paso del tiempo de ese viaje vamos viendo que la relación se desmorona, ni siquiera se desmorona. Es una relación que no va a encontrar ningún tipo de vínculo entre ese padre y esa hija, que ya no tienen vida totalmente separados. Pero me hizo recordar a aquella adolescente que cuidaba a su padre de aquella mujer que se le acercaba, a mí siempre me pareció una novela brutal. Y en esto encontré en Proletarca ciertas afinidades. Por supuesto, aparece de vuelta la muerte, el suicidio, el asesinato, la premonición, a tal punto que en algún momento dice: somos una familia de aspirantes a suicidas. ¿No? Muy buena. Muy buena. Y bueno, aparece el mundo rígido, donde la infancia no tenía opinión, donde esa abuela dominante, autoritaria, es la que impone las reglas, que va tejiendo de alguna manera
también aparece, digo, el matrimonio impuesto, rechazo al sexo, eso que ella va a ir entendiendo con el paso del tiempo y que intenta contrarrestarlo con una actitud propia en este viaje. ¿Qué puedo decir? Digamos, hay una gran metáfora acá entre el viaje como tal, que es la navegación y la escala en las diferentes islas griegas, donde se bajan, donde hay algunos guías que van contando el mundo griego y ahí se choca con algunas paradojas con los evangélicos que van en ese viaje, y la indagación del viaje interior que hace la narradora de su vida, ¿no? Ahí hay una metáfora que, junto con esa navegación y esa escala, ella también va navegando en su viaje, en su recuerdo y en la narración de su propia vida. Entre las dos novelas, obviamente Proleterca lo que tiene es una más historia y quizás una narración un poco más fácil, no es fácil la palabra, pero más amena de leer que en el caso del anterior, El Ángel de la Guarda. Me parece que sí podría ser una novela que, si alguien va a comenzar a leer a esta autora, por ahí es un poco más amena, un poco más amable su lectura, aunque encierra nuevamente una complejidad. Yo tenía algo acá que digamos, para demostrar simplemente en cómo basa la narración. No sé, los señores amigos de mi padre también son coleccionistas. Cuando nos invitaban a comer, la mujer se sentaba a la cabecera de la mesa, junto a la pared debajo de un cuadro. Entrelaza las manos, los párpados cerrados, murmura. La hija de Johannes no reza. No doy las gracias al Señor por los alimentos que Él y ella nos dan. No te doy las gracias, digo mentalmente. Antes de empezar la comida de los justos, el rostro de la mujer se empeña de estulticia. Esta es oración. La mujer da las gracias al Señor con una expresión lóbrega y rígida. Acercándose al Señor, se le hiela la sangre. La palidez le fluye por el rostro. Como si el agradecimiento fuera un pedir perdón, un mea culpa, si hay algo que comer. Digo, este tipo de frases pequeñas, con cierta dureza, porque son directas, bueno, la narración completa tiene estas características. Por supuesto la recomiendo. Me parece que, digamos, si uno tiene que leer o apostar a una lectura de estilo, donde trascienda la historia como tal y podamos leer un estilo literario, bueno, Proleterca. Hay una cosa que la idea de estos escritores que termina escribiendo en otro idioma que no es el de ellos, ¿no? ¿Cómo será? Porque sí, Tomás Merner escribe en alemán, no en austríaco, sí, ¿no? Ella, sí. Bueno, Herta Müller. Bueno, no, y mucho más, como pero es el caso de Lucas y Ota Christoph. Agota Christoph. Que es una cosa de encontrar, o habrá una Klaus y cuestión de repulsión, o habrá una cuestión de ritmo, de gramatical, no lo sé. Sí. Puede ser. En el caso de Agota Christoph es bastante claro, ¿no? Esa pelea con su lengua original. Y en el caso de Herta, ¿no? Herta Müller, claro. Sí, también. Sí. Ahí sí también. Pero es una cosa, ¿no? Porque al italiano, además, bueno, Sí, es es un verdad. latino. Bueno, ella escribe en italiano, no sé, porque hay muy pocos datos biográficos de ella, Sí. producto de que parece ser una señora bastante alejada de la vida cultural y de su propia vida privada, que además escribió muy poco, porque vuelvo a decir lo mismo, tiene 85 años y tiene grande. 5 novelas brevísimas, 2 libros de cuentos y una obra de teatro, ¿no? Claro. Lo cual no la hace peor. No, Quiero al decir, contrario, digo, pero sí. es una señora que ha elegido muy bien lo que Yo editaba. solo leí una novela y me pareció una rareza, digo, en el sentido bueno, ¿no? Sí. De encontrar algo que es años de vida de castigo. Claro. De La primera, creo que la primera. psiquiátricos.
digamos, ¿no? Que va al mismo psiquiátrico de Balser, se desarrolla ahí. Y es un hallazgo. Y es un hallazgo además que no está muy recomendada en general. Ajá. Y yo creo que porque, bueno, sí tiene una densidad, eso, ¿no? La parquedad, yo qué sé. Pero me parece, sí, a mí la verdad me pareció muy interesante esa novela. Bien. Bueno. Bien, bueno, y el último libro por este episodio es otro libro de Liliana Viola. Este libro es la biografía de Aurora Venturini. ¿Ah? Para quien no la conozca, esta no soy yo. Para quien no conozca a Aurora Venturini, diríamos como una especie de periodista. Corría el año 2007 y había un premio de la nueva novela de Página 12. Que se quería como realzar, que no había nada, etcétera, etcétera. Y bueno, y se presentaron. Qué linda sorpresa, ¿no? Creo que. Qué linda sorpresa cuando abrís Qué el linda sobre. sorpresa, ¿no? Esto está contado en el libro, ¿no? Empieza así, digamos, en un bar de Buenos Aires, discutiendo entre el jurado a quién iban a premiar. Y bueno, y se juntaban y no encontraban novela. Había ¿cómo es que se llama? Visionarias, o sea, gente que lee antes la novela, entre ellas María Enríquez, que yo creo que haber tenido mucho que ver con que ella sea premiada. Otro de los amigos, capaz que vos lo sabías, yo no lo sabía, que habían levantado a Aurora Venturini antes de esto, era el amigo Leopoldo Brizuela. Y además, conociendo a Leopoldo, o sea, seguramente, claro, era muy amiga de ella porque, digamos, estaba tan loco. Además, Estaba tan loco como él. ella era de La Plata también. Por eso, Como sí, vivía sí, Leopoldo. claro, sí. Leopoldo vivía Exacto. en La Plata. Bueno, entonces siguen discutiendo, no encuentran, ¿no? Y en un momento determinado, no me acuerdo quién, el jurado estaba compuesto por Juan Forn, Rodrigo Fresán, Alan Paus, Sandra Russo, Guillermo Sacomano y Juan Santurián, ¿no? Creo que estaba todo ahí, digamos, todo el pescado vendido. Era un premio importante, ¿no? Y en un momento determinado, no me acuerdo quién, encuentra la novela y dice, che, encontré una novela que está buena porque pasaban, ¿no? Leían 10 páginas y la tiraban, digamos, ¿no? Que la cosa se hace habitualmente. Y en una parece que le encontró y era Las Primas, ¿no? Che, ¿cómo sigue eso? Entonces parece que empezó a llamar a los otros contándole la novela y los otros, che, pero ¿cómo sigue eso? Me interesa, digamos, ¿no? Bueno, y ahí fue que terminó. Claro. La paradoja que era la nueva novela y es una persona de 85. Cuando van a abrir el sobre, ella se puso como la que inspiró al Dante, a Beatrice. Ajá. Beatrice Portinari, que está en Florencia, en la tumba. Cuando abren, claro, lo que dice Sergio, la nueva novela tenía 85 años, o sea, ¿no? Quedaban como, esta es la nueva novela, digamos, ¿no? Algo por ahí dijo, creo que es si yo no me equivoco, es Santurián, que dijo, Aurora Venturini, pero es poeta también, algo así. Yo creo que la leí, dijo él, ¿no? Bueno, Aurora Venturini a los 85 años tenía 40 libros editados por ella misma, casi todos. Poesía, cuentos, etcétera, etcétera. Cosas que sí, no cosas, porque creo que la novela no le había entrado demasiado. Exactamente, inclasificables. Y después del premio, publica 15 más. Sí. ¿Cómo surge la novela? Una cosa de locos. ¿Cómo surge la novela? Bueno, la novela surge que su secretaria del momento, porque aparte se peleaba con todo el mundo, era una persona bastante díscola, muy violenta, muy patotera, ¿no? Estaba en un ataque depresivo ella, y entonces la secretaria del momento se enteró del concurso y le dijo, bueno, póngase a escribir. No, bueno, le dijo que no, que de ninguna manera, porque no sé qué, por supuesto sus libros son los mejores, ¿no? Uno de los libros que publica, es el mejor libro que se publicó este año en Argentina, ¿no? Una cosa así, ¿no? Inventaba. Leopoldo mismo lo cita y dice, ojo que esa señora inventa todo, ¿no? Y bueno, se pone a escribir Las Primas, ¿tá? Y gana el premio, ¿no? Y ahí surge como ella, bueno, a la opinión pública a ver quién era Aurora Venturini, digamos. Claro. Entonces ahí la protagonista, la escritora de la biografía, le empieza a hacer una entrevista larguísima
y termina siendo, no sé cómo se dice, la albacea de la obra y la obra crítica. O sea, Liliana Viola tiene los derechos de la obra que se la cedió y las ediciones en Tusquets. Heredando, digo, Heredando, todos sí, los derechos. exactamente. Algo parecido a lo que contamos de la bailarina que era que tomaba clases con Lucette, la Con esposa de Lucette, Celine, exacto. al cual le dejan, bueno, todo ese fangote de plata Totalmente. de la... Totalmente. Bueno, y entonces la biografía esta es todas las entrevistas y las relaciones que ella mantuvo, Liliana, con ella, y bueno, contó su vida, básicamente, ¿no? A ver, yo voy a decir una cosa con respecto a esto. Yo creo que en la literatura de ella, pues yo leí 2 libros nada más, ¿no? Las amigas y la continuación, o creo que era al revés, las amigas y Sí, las primas, ¿no? la prima. Bien. A mí, la verdad, me interesó. Me interesó en algún sentido, tiene algo distinto. Ahora, yo creo que es profundamente argentina, de literatura argentina. Creo que tiene esa cosa de Bioy, esa cosa peronista. Ella era ultra peronista, se va del año 50 y de la revolución, se va hasta la década, digamos, del 70 y pico, ¿no? O sea, exiliada a París. Era amiga de Evita, o sea, iba a la casa, iba a hablar con Evita, o sea, operaba políticamente con Evita Duarte, no era ninguna quedada, digamos, en el sistema político. Sí. Pero tiene esa cosa de peronismo de esa, diría, como es el pintor, esa cosa entre la ficción y la realidad, ¿no? Esa cosa que a nosotros nos cuesta mucho entender a veces. Nosotros tenemos, digamos, no sé cómo, literatura fantástica más bien, no realismo mágico, pero literatura fantástica, pero tenemos cosas muy poco de realismo, digamos. Feliberto lo aman en Argentina, Marosa lo aman, o sea, todo lo que, digo, Lebrero se mueren por eso. No sé si conocido, pero mucho más valorado en Argentina. Mucho más valorado. Todos los conocidos que me vienen, me dicen Lebrero, Maslía, Marosa y Giorgio, ¿no? Y uno como que, bueno, sí los conoce. Yo, Lebrero, la verdad, no leí muchísimo. De Marosa tampoco, digamos, los poemas, pero tampoco es como que... No, los releo, si es que ¿no? Feliberto sí, tiene un par de cuentos, pero tampoco soy una... Es decir, ¿no? Pero en Argentina es una devoción. Pero es ese tipo de literatura. Y es una tipo de literatura, creo que fundada por Borges, ¿no? Por Bioy Casares, por Silvina también en el medio. Silvina, no, por Adán Buenos Aires, sí. ¿No? Hay una tradición ahí, literatura fantástica. Leopoldo, Marechal. Y hay otros más, además, que me parece que Eduardo Machea está ahí en la vuelta. Claro, hay ahí una cuestión de tradición que nosotros no tenemos y que además a ella le va muy bien con el tema del peronismo, digamos, porque son los personajes son totalmente descamisados, ¿no? Enfermos mentales, etcétera. Esa es mi opinión. Y rinde leerla en ese sentido, me parece. Digo, después no sé si le va a gustar a la gente la literatura de ella o no lo sé. No es, obviamente, de lo peor. La verdad, su literatura es hija de un tiempo también, ¿no? Un poco extemporánea, digo, de cuando se producen las publicaciones. Sí, puede ser, sí. Lo que pasa es que yo creo que es temporaria de ella misma, de ¿no? ella misma, de por ella, eso. Ella misma. No de la publicación como Claro, tal. yo dice, soy una enferma mental, yo estoy entre enfermos mentales, yo no pienso, no tengo ni idea de nada, dice ella, ¿no? Pero a su vez es una mujer que obviamente que tuvo una gran importancia dentro de la psicología, digamos, ¿no? Con todo lo que mintió, porque miente a cara de perro, ella dijo que estudió con tal y no estudió. Le da una entrevista a Lelia Guerriero y dijo que tenía un affair con Neruda y salió en el Mercurio y nunca tuvo un affair con Neruda, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas. Se agarró con otra poetisa o poeta de La Plata que le tiró rosas envenenadas, o sea... Cosas de ese estilo. Bueno, se enojó con un documental que estaban haciendo y le dijo a las 2 tomas, a las 2 veces que fueron a la casa, dijeron que no, ya más no. ¿Por qué? Porque me enojé. No contestaba el teléfono, ¿no? Es muy evidente, muy macabra y muy graciosa. Es un personaje. Claro, es un personaje. Construyó un personaje para la literatura, claro. Que no sé si capaz que está a la altura de la literatura.
Pero indudablemente... Pero el personaje es Pero el fascinante. personaje... claro, la biografía es fascinante, porque hay cosas que son fascinantes. Por supuesto, ella se recibió de psicometría, que es una especie de matemática y psicología, ¿no? Él estudió con un famoso cirujano que le prohibieron abrir cráneos en Europa, entonces lo trajeron a Argentina. Le dijeron, ¿cuántos cráneos puedo abrir por año? Usted puede abrir hasta 80 cráneos, entonces voy. Y fundó, claro, en la Argentina hay una gran tradición de la psiquiatría, Sí. o sea, desde el siglo XIX. Claro. Acá todavía, digamos, en el 60 todavía estamos esperando. Y bueno, y el tipo abría cráneos, estudiaba, era psiquiatra, aparte de cirujano, y estudiaba la cabeza, la mente de las personas, el cerebro. Estudió con él, estudió psicometría y él entra, digamos, como a una especie de, sería acá Linau, ¿no? Con menores infractores, salud mental y se nutre básicamente de todo eso, ¿no? Digamos, ¿no? Y después entra el peronismo. El padre era radical, también había problemas con eso. Bueno, hay 20 versiones de quién era el padre. En una lo mató, en otro se fue, o sea, ¿no? Y es así, y es muy interesante en ese sentido, pero para mí me parece que también es como eso, ¿no? Es como, digo, que es entre fascinante y a veces una locura total lo que hacía, pero creo que entenderla en esa tradición de la literatura que creo que nosotros no llegamos a entender, ¿no? Porque hay, no sé, hay cuentos de Silvina, hay cuentos de Bioy Casares que son realmente, que están a un grado de locura de Borges, ¿no? De Borges. Bueno, ella era ¿no? Por supuesto, Borges la perfección de la escritura, había toda una cuestión, pero hay cuentos de Borges que, ¿no? Y me parece que se inscribe dentro de esa, tradición. Es muy recomendable la biografía. Para mí, ella sintetiza. Esto pasa en vivo, lo que pasa es que se abren las puertas. Ajá. Esa es Aurora Venturini. Para mí sintetiza una frase de ella que era como de cada vez era de Nietzsche. Ajá. Dice, no es más que un prejuicio moral el considerar a la verdad como más valiosa que la ilusión. Ujú. Y yo creo que esa es la Argentina. Esa es la Argentina, ¿no? Creo que consideran la ilusión más importante que la verdad, y a la literatura ella también, ¿no? Me parece que en ese sentido. La verdad, otra vez está muy bien escrita esta biografía. Tiene un poquito más de vuelo literario, Ujú. ¿no? Inclusive hay algunos análisis que ella habla de la obra de Aurora Venturini que la verdad valen la pena. Ujú. Acá me doy cuenta que ella tiene un poco más, o sea, no es tanto oficio, ¿no? Pero hay 2 o 3 páginas Bueno, también que... se mete con una figura literaria, ¿no? Claro, También. exactamente. No, y aparte una que conoce, o sea, ¿no? No, pero es distinto, es seguramente. distinto, es distinto. Nunca escribí una biografía, pero seguramente Este, no debe ser lo mismo escribir la situación de la monja que hablábamos Totalmente. a Venturini. Yo creo que, si yo mal no recuerdo, tengo acá una. Porque él dice... pero el original movimiento de la literatura de Venturini es que en ningún momento se propone darle voz a los seres diferentes, sino serlo ella misma. Y es un movimiento que no implica descender, sino todo lo contrario. Habla con autoridad, desde allí, con una experiencia de una infancia desdichada, las experiencias de los poetas malditos y su amigo Leduc. Consigue volverse y creerse un auténtico monstruo. Soy una minusválida física y mental, una especie leve de lunática, dice ella. Especie leve de lunática. Es muy interesante, ¿no? Es muy buen libro. O sea, es una muy buena biografía. Está en Tusquets. Y además que viene de todos los libros que sacaron Tusquets, que es ella. Sí, Tusquets ¿no? le publicó todo. Le publicó todo. Ah, ahí. todo no, pero digamos. Hay unos yo no lo leí, digamos, ¿no? Pero hay unos cuentos de Omega y Alfa y explica por qué Omega y Alfa. Hoy casi le hicimos una publicidad a Tusquets. Sí. Cubierta, porque los 2 libros que reseñé yo también son de Tusquets, pero es muy, muy, muy interesante. Digo, más allá si lo van a leer o después o no, es muy entretenida la biografía, ¿no? Porque aparte la vida de ella es muy entretenida. Y hay cosas que me estoy olvidando, pero bueno, ¿no? Bueno, para terminar la última parte va a comprar su cremación y su... Bueno, esa parte es espectacular.
Porque va y dice, vengo a comprar un servicio, y digo, bueno, ¿y para quién va a traer el cuerpo? No, todavía no, mijo, pero soy yo. ¿Cómo que usted? Sí, soy yo. Pero usted no, pero eso, o sea, lo hace otras personas, no, pero yo quiero comprarlo. Bueno, ¿y quiere elegir un cajón? No, ¿para qué si me van a cremar? Claro, te dio un grado, digamos, de acidez claro. impresionante, ¿no? Creo que fue un personaje también muy bien creado por ella. También hay Para una cuestión insertarse dentro.